Ucrania, la otra cara, sexta parte. Estábamos en el día 28. Tenemos esta declaración de The Epoch Times. Putin exige que los ucranianos se desarmen y eliminen el liderazgo. El presidente ruso Vladimir Putin pidió el viernes al ejército ucraniano que tome el poder en su país y derroque al presidente Volodymyr Zelensky, mientras que el Kremlin dijo que Putin está dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para reunirse con funcionarios de. Sin embargo, en un discurso televisado, Putin le dijo al ejército ucraniano que sería más fácil para nosotros un trato con ustedes que con esta pandilla de drogadictos y neonazis, aparentemente refiriéndose al gobierno de Ucrania. Una vez más, hago un llamado al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No permitan que los neonazis y los nacionalistas ucranianos usen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder en sus propias manos. No será más fácil llegar a un acuerdo. Tenemos una publicación de guerrapura.org. Francesa explica cómo la prensa occidental fabricó y amplificó la crisis de Ucrania de acuerdo a los intereses globalistas. Tenemos el artículo. Está muy interesante. Vamos a leer un par de párrafos para lo que dice. 23 de febrero de 2022. Esto fue antes de la intervención rusa. En su editorial de 10.000 palabras titulado Ucrania, la guerra de los voceros a sueldo estadounidenses, Eric Denese, el jefe del Centro Francés para la Investigación de Inteligencia, un grupo de expertos independientes de ex profesionales de inteligencia, presenta una larga cronología que documenta la naturaleza totalmente inventada del actual enfrentamiento en torno a Ucrania. Durante 4 meses, las informaciones alarmistas comunicadas por Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN y ampliamente difundidas por los medios de comunicación han informado de una inminente ofensiva de las fuerzas rusas sobre Ucrania. ¿Tiene Rusia planes para invadir Ucrania? El análisis de los hechos muestra que nos enfrentamos a un escenario mediático urdido desde cero en Washington, que recuerda al que legitimó la invasión de Irak en 2003, con el triple objetivo de empujar a Moscú a cometer un error, movilizar a los europeos detrás de Estados Unidos y la OTAN y distraer de los problemas internos del presidente estadounidense y el primer ministro británico. Hay que reconocer que los voceros a sueldos del otro lado del Atlántico tienen un talento innegable para escenificar una amenaza rusa y una agresión que no existen. Luego, cuando Moscú no cae en la trampa, una creatividad sin límites para alimentar un escenario nunca falto de giros que hace todo lo posible para mantenernos en vilo. A estos voceros a sueldo nunca le faltan argumentos. Cada vez intentan otros nuevos. Su objetivo, ver realizadas sus predicciones autocumplidas y culpar a los rusos por la crisis. Tras completar la cronología de la propaganda mediática del partido de la guerra y de las reacciones de Rusia, DNC escribe: Jack F. Matlock, estamos siendo testigos en Estados Unidos de una estrategia elaborada por los voceros a sueldo de la Casa Blanca
amplificada por los medios de comunicación estadounidenses para servir a un objetivo político interno. Enfrentado al aumento de la inflación, los estragos de Omicron, a los reproches en su mayoría injustos por la retirada de Afganistán, o la incapacidad de obtener el pleno apoyo de su propio partido por la ley de Build-Better, el programa verde malthusiano del Imperio Británico para destruir la economía estadounidense, el gobierno de Biden se tambalea y experimenta unos índices de aprobación muy bajos mientras se prepara para las elecciones legislativas de año. Más o menos viene en esa línea todo el artículo. Aquí tenemos un partido por dignidad para todos, un video que pasan. Aquí dice 19 de febrero de 2022, antes de la 21 de febrero de 2022, antes de la intervención de Rusia. Manipulan los medios con las emociones. Y aquí este comentario de dignidad para todos. Todo es mentira. Periodistas igual fake news. Telecinco emitió en sus telediarios estas imágenes como si fueran familias ucranianas despidiéndose tras los bombardeos de Rusia del 24 de febrero. La realidad es que son anteriores y casualmente es justo al revés. Son familias de Donetsk, zona prorrusa, evacuadas a Rusia tras bombardeos de la Ucrania de Zelensky. No vale la pena mirarlo, ¿no? Pero sí. Y lo ponen como el 25 de febrero y en realidad ahí las publicaciones son una del 19 y otra creo que es del 21. Aquí compartido por Dignidad para Todos, que comparte la información de Kotaku.com. Dice un clip de un avión de combate ucraniano que hace estallar un supuesto avión ruso comenzó a hacer tendencia en las redes sociales ayer. Muchos creyeron que era una prueba de las hazañas de un piloto as misterioso no verificado llamado Fantasma de Kiev. En realidad se trata de imágenes falsas del juego de PC de 2000 PC Digital Combat Simulator War. El Banco de Rusia se compromete a proteger la economía de la nación. Oportunidad para todos. Sin embargo, según el Banco Central, la transferencia de mensajes financieros dentro del país proporciona un sistema de transferencia de mensajes financieros SPS nacional que no depende del SWIFT. Según la Corporación Estatal Rusa de Desarrollo BEV.RF, el SPFS, sistema de transferencia de mensajes financieros, podría usarse para transacciones internacionales. El jefe del mercado financiero de la Duma estatal, Anatoly Aksakov, dijo que también existen formas alternativas para mantener las transacciones internacionales funcionando, pero, por ejemplo, utilizando la infraestructura económica de los Estados amigos. Algunos expertos incluso afirman que cortar lazos podría ser un avance positivo para Rusia, ya que podría impulsar la expansión del rublo ruso como moneda internacional.
publicación de rt.com. Publicación de Dignidad para Todos. Lo que Putin quiere. Rusia ha pedido la retirada de las fuerzas de la OTAN de todo el territorio de Europa Central y Oriental. Todavía pueden seguir siendo signatarios del Tratado de Atlántico Norte. Ese no es el problema. Y el derecho internacional también tendrá que ser aplicado en Europa Occidental. El derecho internacional, entre otras cosas, prohíbe la instalación de armas nucleares en países que no las poseen. Entonces, por ejemplo, ¿qué están haciendo las armas nucleares estadounidenses en Italia o en los Países Bajos? Es una flagrante violación al derecho internacional. Eso tendrá que terminar. La primera potencia militar del mundo es Rusia. La guerra en Siria, una guerra que perdieron las fuerzas de la OTAN. Rusia probó todo tipo de armas nuevas con que la OTAN no puede competir. Solo el fin de semana pasado, Rusia demostró que tiene la capacidad de destruir nuclearmente cualquier objetivo en cualquier parte del mundo sin ser interceptado por, como se demostró, despliega lanzadores hipersónicos desde submarinos, desde buques de superficie, desde aviones bombarderos y unidades terrestres móviles. Puede disparar esos lanzadores y destruir lo que quiera en cualquier parte del mundo. Es imposible desviarlo porque se mueven demasiado rápido. Por el momento no hay forma de que puedan ser interceptados. En minutos puede destruir lo que quiera y deberíamos preguntarnos si eso sucedería. Un día Rusia tuviera que usar tales armas contra el Pentágono, la Casa Blanca o el Congreso de los Estados Unidos. Comparte una publicación del sitio web alternet.org. Un comentario de Thierry Meizan de Noticias Rafa Pal, con un comentario. Este empresario norteamericano que vive en Kiev y explica la estrategia de Rusia es al que me refería ayer, como hay que verlo. En suma, explica que el ejército ruso está realizando una operación quirúrgica para generar las mínimas víctimas posibles mientras desactiva el ejército ucraniano. ¿Está? Es muy interesante lo que dice. Por supuesto que habla en inglés, pero si quieren saber lo que dice, podrían activar el traductor de Google y activando el micrófono transcribe todo lo que está diciendo y además lo traduce. Anoche, The Storm Raider ha recordado que lleva un año anticipando la amenaza de guerra nuclear que estamos viendo ahora y que la expulsión de Rusia del SWIFT va a catalizar una crisis de los suministros en todo el planeta. Y está la de Storm Raider, que es comentarista Telegram, que antes tenía una cuenta Twitter, que está la traducción Storm Raider. He estado diciendo esto desde el 7 de enero del año pasado en muchas plataformas, que este evento vendría un bloqueo nuclear. Todos los países principales
estarán en activación y posicionamiento militar. Solo te estaba preparando para que sepas que los eventos que vienen suceden y continúan aumentando, crean un efecto dominante en todo el mundo y los principales países se armarán. La verdad es que los misiles ya están posicionados en Taiwán, India, Pakistán, ya tienen armas nucleares. Medio Oriente, África, Europa. Se avecina un gran crash, el colapso de los mercados. Millones de personas ya están sacando su dinero de los mercados bursátiles en todo el mundo. Las sanciones crearon una onda en los sistemas bancarios, sistema de corporaciones mundiales que mueven alimentos, bienes, suministros, mercados monetarios, China, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, América del Sur. El crash está en curso. Medios de comunicación masiva no están informando completamente. La gente quedará cegada por los ataques cibernéticos y lo que están ocurriendo para bloquear las cadenas de suministro mundial. Advertí la semana pasada que Bielorrusia iba a hacer su movimiento. Bielorrusia vota por ser nuclear. Pone a las fuerzas nucleares en alerta máxima. Pues aquí otro. The Storm Rider pronostica que cuando el mundo esté al borde de la guerra nuclear en diferentes puntos del planeta, incluido Ucrania por supuesto, Trump se alzará con un plan de paz que todos los países van aceptando. Aquí está el mensaje, la traducción. Espero en los momentos finales de un enfrentamiento nuclear mundial, Trump dará un plan de paz. Putin ofrece una solución para desarmar China, Taiwán, Corea del Norte, separación de Asia del Pacífico. Acciones nucleares también se sofocarán entre Trump, Kim Jong-un y Modi. En separación en Medio Oriente, Bin Salman, Trump, Putin, nuevos presidentes después de los golpes que se avecinan llegarán a acuerdos de paz y desarmarán. Modelos similares ocurrirán en África, pero estas son las del choque dolor, el colapso. Otro programa de Amelia Yalesky con Ucrania, que dicen cosas muy interesantes como siempre. Los invito a visitarlo. Ahí tienen el link para ir a esa publicación. Y aquí comparte Rafa Pal de Cera.com, ex viceministro de Asuntos Exteriores ruso, afirma que el plan de Putin conseguir la victoria a principios de marzo. Y aquí lo tienen para el que quiera leerlo. En Noticias Rafa Pal ahora publica un video. Luchamos por Ucrania y por el nuevo orden mundial en los países democráticos. Lo dice una parlamentaria ucraniana en Fox News.
Lo tenemos claro ya todos, ¿verdad? Aquí está la parlamentaria por el nuevo orden mundial. Y cuando dice luchamos por Ucrania, hay que preguntarse por qué Ucrania está luchando, por el gobierno o por el pueblo. Noticia repal, comparten en RT News en Telegram. Dice: Rusia ha reemplazado el sistema a nivel mundial, a nivel nacional, perdón. El sistema de mensajería financiera rusa reemplazará al SWIFT. La infraestructura financiera trabajará sin problemas. Lo dice el jefe del Banco Central ruso. Alex Sanchis en Twitter publica comentarios: los medios de comunicación nos han mostrado bombardeo ruso sacado de un video, despedida de una familia que en realidad huía del ataque ucraniano, tanque ruso que resultó ser ucraniano aplastando un ciudadano. La Unión Europea prohíbe Russia Today y Sputnik por manipulación. Noticia Rafapal comparte una publicación de Euronews, un resumen de dicha publicación. ¿No? Vamos a leer lo que dice la publicación. Putin promete aplastar a los traficantes de niños en Ucrania. El presidente ruso se ha dado una nueva misión, además de liberar a Ucrania de los biolaboratorios financiados por Occidente, dijo una fuente de Mar-a-Lago, al tanto de la quinta llamada telefónica en otros tantos días entre el líder ruso y el presidente Donald J. Trump. Teniendo en cuenta las revelaciones de que traficantes de niños extranjeros habían secuestrado a niños rusos y los habían transportado a Ucrania para venderlos como esclavos infantiles, le dijo el domingo a Trump que tenía la intención de aislar, destruir los aquelarres de esclavitud infantil en suelo ucraniano. Según Putin, la Sociedad Rusa de Bienestar Infantil entrevistó a 6 niños rusos de entre 12 y 16 años. Se encontraban entre 100 niños multinacionales liberados por Spetsnaz en el centro de Ucrania el viernes por la tarde. Compartieron historias similares y desgarradoras. Fueron secuestrados de sus hogares por la noche cerca de la ciudad fronteriza de Belgorod, que se encuentra a 10 millas dentro de la frontera con Ucrania. Sus secuestradores los capturaron mientras sus padres trabajaban o dormían. El suroeste rural de Rusia está plagado de indigencia. Padres incapaces de pagar niñeras a menudo confían a Dios para que cuide de sus hijos mientras ganan la vida. El restante dijeron que habían sido secuestrados en centros comerciales cuando estaban momentáneamente separados de sus padres o tutores. Real World News no ha recibido información sobre las consecuencias que rodearon otros secuestros. 4 de los 6 habían soportado el
cautiverio durante 1 o 2 semanas, pero 2 niños tenían dificultades para estimar su tiempo en cautiverio. Confinamiento prolongado en una celda oscura y sin ventanas había sesgado su percepción del tiempo y el espacio. Uno adivinó de 6 a 8 semanas, y de los 6, 3 dijeron que sus carceleros lo habían trasladado a un punto de rescate desde otros campos de internamiento que albergaban a muchos más niños. Putin le dijo a Trump que, al menos según la cuenta de los niños, todos los traficantes hablaban ucraniano con fluidez, pero solo ruso escaso o roto, y algo de armenio. Llevaban pasamontañas, por lo que los niños nunca vieron sus caras. El número total de niños allí fue de 100, 76 rusos, 9 franceses, un suizo y 5 estadounidenses, 6 ucranianos, no estoy seguro de otros. Aparentemente, los niños ucranianos tradujeron para el resto, dijo nuestro. Putin, agregó nuestra fuente, que 46 están siendo tratados médicamente por un amplio espectro de enfermedades, desnutrición, laceraciones, heridas punzantes, disentería, deshidratación, infecciones respiratorias, ETS y abuso sexual. Una niña de 13 años había sido sodomizada violentamente. Encontraré quién hizo esto y lo aplastaré a todos, dijo a Trump. Putin afirma que quiere repatriar a todos los niños, pero como los países europeos han cerrado el espacio aéreo de los vuelos rusos y nadie hablará con él, están atrapados en un barril. Trump traerá a los niños acá, a nuestros hijos a casa, nuestra fuente. En otras noticias, Putin también dijo que el ejército ruso había destruido 4 vehículos de 18 ruedas que los terroristas occidentales habían convertido en laboratorios itinerantes de armas biológicas. Además, las historias fantásticas sobre él apareciendo en los medios de comunicación, en los medios occidentales, eran un producto de la invención de la CIA, citando específicamente un artículo del New York Post que afirmaba que la paranoia y el aislamiento inducido por la pandemia lo habían vuelto loco. Como siempre, el Real World News simplemente está informando lo que Putin le dijo a Trump. No sabemos si sus palabras son verdaderas, parcialmente verdaderas o propaganda. ¿Sí? Lo que le dijo a Trump. Un comentario de Pilar Baselga en el canal. Excelente información de primera mano de parte de una ucraniana que vive en España y cuya familia está en Ucrania. El ejército ucraniano llevó 8 años bombardeando y matando a civiles ucranianos que quieren ser independientes en las 2 regiones que lindan con. Miles de ucranianos han sido asesinados por el ejército ucraniano y, por lo visto, son esas imágenes de casas destruidas por el ejército ucraniano que se presentan como edificios destruidos por las tropas rusas. No dejen de escuchar este audio. Hola, buenos días a todos.
soy ucraniana viviendo en España desde hace 21 años. Hablando ayer con toda familia y amigos que tengo en Ucrania, todos me han constatado que tienen conocimiento que se han quemado unos almacenes de armas y aeródromos militares, que tropas rusas no han entrado en las ciudades ni se han enfrentado a los civiles, que no hay bombardeos, ni aviones, ni helicópteros encima de sus cabezas. Están en sus casas y van con normalidad a sus puestos de trabajo. Otra cosa y otra cuestión es que en Ucrania desde el año 2014 hay un conflicto con dos regiones que quieren ser independientes y que el ejército ucraniano lleva disparando ahí 8 años a edificios de gente civil, haciendo guerra encubierta contra estos civiles. Muchos han muerto de esta población civil y esto nadie ha sacado a las televisiones en estos 8 años. Pues ayer se dieron imágenes en las televisiones y muchas de estas imágenes han sido de estas dos zonas donde el conflicto lleva 8 años y estos edificios fueron destruidos por el ejército ucraniano durante 8 años. Entonces, pues el problema es de más calado. Entonces hay zonas que están muy contentas y la gente les da bienvenida a las tropas rusas porque dicen, por fin, después de 8 años va a cesar la guerra encima de sus edificios y sus cabezas. Ahora hay que esperar un poquito más a ver cómo se resuelve todo, pero sí que hay mucha información falsa. Yo he visto que decían que eran bombardeos y no era ni siquiera territorio de Ucrania. Entonces hay que esperar para que se confirmen, que haya más datos. Pero con todos los que he hablado ayer, yo personalmente, mis primos, pues mi familia, pues están todos en sus casas, no hay bombardeos, no les destroza a nadie edificios, están yendo a sus trabajos. Obviamente que hay miedo y hay pánico porque realmente en la televisión salen muchas cosas feas. Bueno, un saludo a todos y cuando tenga más información pues lo pondré aquí. Gracias. Y un comentario de Arba Selga compartiendo una noticia Deutsche Welle que dice: Lugansk y Donetsk se autodeclaran independientes. Comentario de Pilar Baselga: en mayo de 2014 las regiones prorrusas Lugansk y Donetsk se declaran independientes. A partir de este momento, las regiones han sido atacadas sin cesar y hablan de 14.000 ucranianos asesinados por el ejército ucraniano. Pero no quedamos en que había que respetar a los independentismos. No, solo los que ellos digan, claro. ¿Algún medio se ha hecho eco de este ataque contra civiles? Hablamos desde 2014, antes de la invasión rusa, nadie habló nada, por supuesto. Están los independentistas gallegos, vascos, catalanes, defendiendo el derecho a la autodeterminación. Otorga y aprieta la publicación de Deutsche Welle, una publicación del canal del Telegram Informes Ácidos, muestra un video donde le hacen una entrevista a este colombiano, Fernando Muñoz,
la cadena Caracol. Y en un comentario, ¿no? El canal de televisión colombiano Caracol entrevistó a Luis Hernando Muñoz, un ciudadano de origen colombiano en la República de Donetsk. Para desgracia de los presentadores de noticias, el colombiano explicó la real situación en los territorios ahora independientes de Ucrania, así como el hostigamiento y genocidio que han intentado los neonazis ucranianos. Antes que pudiera continuar su relato, lo cortaron de la transmisión en vivo. Y vamos a escuchar a Luis Hernando Muñoz. Luis Hernando, ¿qué está pasando? ¿Qué puede contarnos sobre lo que está viviéndose, sintiéndose y además informándose allá en Ucrania en este momento? ¿En qué parte exactamente está usted? Bueno, yo estoy... ¿Me escucha? Sí. Aló, ¿me escucha? Estoy en Donetsk. Donetsk es la capital de la región de Donetsk, ¿cierto? Esto era una de las provincias, una de las dos, pues, que se declaró independentista. Y hoy en día, pues, desde esta mañana, desde que abrí las ventanas a las 7 de la mañana, estoy escuchando el bombardeo constante, la artillería pesada. Hace un par de horas, como media hora, estuvo calmado, pero otra vez se oye, a Dios gracias, se oye lejos. Yo diría lejísimos. A diferencia de los últimos 8 años que hemos tenido la guerra aquí, 4 millones de personas hemos sido durante 4 años privados de derechos y libertades por los ucranianos, un bloqueo económico que nos acabó, y el hecho de que hoy en día, hoy precisamente esto haya ocurrido, pues después del reconocimiento oficial de las repúblicas por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para nosotros es motivo de alegría. Créanos que nadie quiere la guerra, las guerras todas son malditas, pero eso que está ocurriendo es lógico. No podía Rusia aguantar tanto tiempo que millones de gente que se cree rusa, ¿sí? Que tiene pasaporte ucraniano, pero que son rusafonos, que tienen cultura rusa, ¿sí? Que quedaron aquí en Ucrania de alguna manera después de la división de la Unión Soviética, de que se les sigan violando sus derechos de una manera tan salvaje y sin digamos, con el apoyo de todo Occidente, incluida la OTAN. Entonces, para nosotros es difícil esta situación, pero la guerra, desafortunadamente, no la empezó Rusia, pero Rusia, como siempre, va a terminar esta guerra. Luis, usted nos dice que hace 4 años vive allí, en Donetsk. Por favor, cuéntenos qué hace. 36. 36 años. Nos dice que hace 4 años comenzó una discriminación más marcada y dice que son actos salvajes los que tienen que sufrir las personas que viven en esta cuenca minera de Ucrania por parte de los ucranianos. Descríbanos, por favor, qué quiere decir cuando dice discriminación salvaje. Bueno, son 8 años de guerra, no se escucharon tal vez mal, no son 4, son 8 años de guerra. Para empezar, hubo un bloqueo económico total que hizo que la economía local colapsara después de que empezara esta guerra civil. Luego, Ucrania le quitó todas las garantías sociales a la gente que vivía aquí, incluyendo las pensiones. Miles de de adultos murieron a causa de no tener dinero para comprar sus medicinas, para comprar su comida. Miles de personas murieron asesinadas por el genocidio, que es un hecho que no se informa ya en Occidente, es otra cosa, pero es un hecho que es un genocidio total. Han muerto miles, más de 4.600 civiles han muerto en esta guerra y todos son de nuestro lado. Del lado de Ucrania puede que sí habrán muertos civiles, pero no son ni cientos siquiera, a diferencia de los miles que han muerto aquí, incluido mi sobrino, que no tuvo nada que ver con esta guerra y murió en un bombardeo ucraniano. Así que sí es salvaje quitarle la pensión, la única manera de sobrevivir a los ancianos. Si eso no se llama fascismo, no sé cómo se puede llamar. Matar a gente porque no piensa de la misma manera que ellos, eso se llama fascismo. Matar encerrar a todos los que viven, todos los opositores políticos que piensan de otra manera, cerrar los periódicos
las emisoras, los canales de televisión opositores en Ucrania. ¿Eso acaso qué es? ¿Acaso eso es civilizado? De ninguna manera. Que todo el mundo tenga los ojos cerrados durante 8 años a esto no significa que eso no existiera o que no esté. Y ahora Rusia ha decidido acabar con todo este régimen neonazi para salvarnos a todos nosotros, y nosotros estamos agradecidos de que esto empiece a cambiar. Don Luis Hernando, evidentemente hay muchas personas allí, como usted nos explica, que están de acuerdo con la llegada, con la intervención de Rusia. Están luchando por su independencia, esos territorios, Rusia ha llegado a apoyarlos, pero ¿están de acuerdo con eventualmente ser anexionados por Rusia, pasar a ser territorio ruso? El referendo que se hizo anteriormente al comienzo de la guerra, después de que ocurrió el golpe de Estado en Kiev a principios del 2014, el referendo que se hizo en las regiones de Donetsk y Lugansk mostró que en Donetsk el 85% y en Lugansk el 92% de las personas querían ser anexadas, ¿sí? Querían ser parte de Rusia. Entonces, créame que sí, la gente aquí quiere ser parte de Rusia. El hecho de que nos hayan aceptado como repúblicas reconocidas ya es mucho, y es muy probable que con el tiempo seamos parte de Rusia, porque este territorio, hasta que Vladimir... Lo veníamos advirtiendo. Son algunos inconvenientes y problemas que tenemos con la comunicación. Aquí, la publicación de Pilar Balsegla en el canal. Es una conferencia de prensa de Putin. Nos recuerda que el gobierno de los Estados Unidos bombardeó Yugoslavia, Irak, Afganistán, destruyendo países, mataron a millones de personas y nadie dice nada. Todo lo que hacían nuestros llamados socios, Estados Unidos, en años anteriores, supuestamente era para garantizar sus intereses y su seguridad. A miles de kilómetros de su territorio nacional. Hicieron las cosas más duras, sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Yugoslavia fue bombardeada. ¿Con qué pretexto? Con la autorización del Consejo de Seguridad, donde está Yugoslavia y donde está Estados Unidos. En el país. Sí, había un conflicto interno, tienen sus propios problemas, pero ¿quién les dio el derecho a atacar una capital europea? Nadie. Simplemente lo decidieron, y los aliados les siguieron y les adularon. Ahí está el derecho internacional. ¿Con qué pretexto Estados Unidos entró a Irak? Desarrollo de armas y de destrucción masiva en Irak. Entraron, destruyeron el país y crearon un semillero de terrorismo internacional. Y luego resultó que estaban equivocados. Dijeron, nuestra inteligencia nos ha fallado. Vaya, destruyeron el país porque la inteligencia les falló. Y listo. Esa fue toda la explicación. Resulta que ahí no hubo ningún arma de destrucción masiva. Nadie le preparaba. Al contrario, cuando hubo fueron destruidas, como debe ser. ¿Y cómo entraron a Siria? Con autorización del Consejo de Seguridad. Estados Unidos hace lo que quiere. Estación de Real News. Biden no tiene códigos de lanzamiento nuclear. Traduciendo. ¿Qué dice?
El hombre que se hace llamar presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, no puede precipitar a apocalipsis atómico porque no tiene los códigos necesarios para lanzar el arsenal nuclear estratégico de nuestra nación, dijo una fuente militar de alto rango a Real News. Aunque fuentes han transmitido ese mensaje en tiempos pasados, Real News quería tener la seguridad de que la administración Biden carecía tanto de autoridad como de capacidad para sumir a nuestra nación en un holocausto nuclear premeditado. La tríada nuclear es segura. Nadie en la administración los tiene. Con nuestra fuente se sienta en la oficina del general del Cuerpo de Marines David H. Berger. El presidente Trump firmó la ley de insurrección que dio a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control provisional del gobierno. Solo 2 personas en el país pueden rescindir la ley, el general Berger o el propio Trump. Pero, seamos claros, si alguien se lanza sobre los Estados Unidos, tomamos represalia. Pero las decisiones están en manos de soldados patriotas de toda la vida que juraron defender la Constitución. Biden no tiene los códigos de lanzamiento nuclear. No podría lanzar un cohete. Además, dijo que aunque la administración no puede lanzar un bombardeo nuclear, lo mismo no se aplica a sus aliados del Estado Profundo con capacidad nuclear en el Reino Unido. El Comando Cibernético del Ejército de los Estados Unidos, Fort Gordon, ha estado monitoreando las comunicaciones transcontinentales que pasan por el 10 de Downing Street y el GCHQ, una organización de inteligencia y seguridad responsable de proporcionar inteligencia de señales y garantía de información al gobierno y las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Ahora, la postura defensiva del Reino Unido se mantiene sin cambio, pero el musculoso primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha vuelto tan chumi con personas como Biden, Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin, podría intentar incendiar Moscú si el régimen criminal de Biden hiciera tal solicitud. Hemos considerado seriamente que la administración quiere una guerra nuclear. Está tratando de incitar a Rusia a lanzarse primero, pero no puede disparar. Tendría que usar el Reino Unido o Francia como un disparador indirecto. Esperamos que todavía haya suficiente cordura en esos países para no querer verse quemados hasta quedar crujientes. La situación de Ucrania es precaria, independientemente de quién tenga razón y quién esté equivocado. No es como películas en las que un misil se lanza por accidente y el otro lado dice que no hay gran problema o no hay problema. Solo te lanzaremos uno para que haya paridad. Incluso el uso de armas estratégicas de corto alcance y bajo rendimiento probablemente escalaría a un compromiso nuclear total con nuestra fuente. Pero si, por ejemplo, el Reino Unido se lanzara y Rusia devolviera el fuego solo contra el Reino Unido, un escenario improbable, no saldríamos en su defensa, de ninguna manera, agregó. Para terminar, dijo que espera que prevalezcan las fuerzas frías y que los sombreros blancos dudan de las afirmaciones de los medios de comunicación de que Putin se haya vuelto lo suficientemente loco como para lanzar un ataque preventivo. Y esta publicación en la plataforma odyssey.com
de Francis D.O. Paz Mundial, Guerrilleros del ISIS. Siempre traduce los informes semanales de Benjamin Falfurth, este periodista canadiense, que semanalmente nos da informes con muchas fuentes, cada cual sabe discernir hasta dónde pueden tomar y hasta dónde no, pero por lo menos da algún panorama de lo que viene pasando. Algunas cosas está bien, en otras quizás no. Dice aquí Falfurth, más optimista que nunca, muy cerca del fin de la oscuridad para la humanidad. Informe semanal. Si quieren escucharlo, aquí está en español, un doblaje, sí, informe semanal de Benjamin Falfurth en su blog Benjamin Falfurth. Y aquí tenemos a continuación este mensaje de The Stone Rider, que tiene que ver con el tema que está todo en inglés, pero bueno, aquí, y dice lo siguiente: ¿por qué el Estado profundo, Soros, Obama, Grupo de Davos, ONU, OTAN, etc., invirtió cientos de millones de dólares en laboratorios biológicos de nivel 4 en Ucrania? ¿Solo era accesible para los Estados Unidos y las élites? ¿Por qué los sombreros blancos eliminaron estos biolaboratorios hace semanas en incursiones militares de operaciones especiales para contener los virus y otras armas biológicas? Los ataques que están viendo ahora son las consecuencias. ¿Creen que los sombreros blancos llegarían simplemente destruyendo los laboratorios biológicos y arriesgando fugas de armas biológicas sin asegurar primero los patógenos armas biológicas? ¿Y por qué Putin bombardeó estos laboratorios de nivel 4 en Ucrania? Ataques de precisión. Y esta es la respuesta. Laboratorios biológicos de Ucrania, armas biológicas, virus genéticamente modificados, ingeniería de secuenciación de ADN para objetivo de los pueblos naciones eslavos hasta Rusia. En 2008, fuentes de inteligencia militar, sombreros blancos, filtraron información a Putin de que la Fundación Gates, respaldada por la ONU, estaba canalizando dinero a Rusia. Ucrania estaba en medio de la creación de biolaboratorios y descifrando los genes de secuenciación del pueblo eslavo. Las razones eran para futuras armas de ingeniería biológica que atacarían a la población eslava. Schwab, alemán Bilderberg, NASA, CIA, Reino Unido, Majestades del Reino Unido, Mossad, etc. Todo planeado para exterminar las regiones eslavas, desde Polonia hasta Rusia, el sur de los países de la Unión Europea eslava. Putin se ha convertido en un gran problema hacer la guerra al Estado profundo, medios masivos, bancos controlados por la mafia házara en Rusia, conectados con la Cábala, Mossad, oligarcas házaros. Muchos dentro de la
buscaba la CIA, Klaus Schwab, querían venganza por Rusia matando a millones de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y para Rusia alinearse con los aliados para derribar el Tercer Reich para el control de Rusia sobre la era de la Unión Soviética. En 2012, Soros, Schwab, Bilderberg, Rockefeller, ONU-OTAN dieron su paso y comenzaron a construir biolaboratorios subterráneos, y finalmente, después de la revolución de color instalada por Soros, Schwab en 2014, comenzaron a construir los laboratorios en Ucrania y utilizaron la población local. Dejaron humanos, esclavos, en sus experimentos para descubrir la mejor manera de matarlos a través de armas biológicas, de ingeniería de virus, ganancia de fusión. Un paréntesis, ganancia de fusión es cuando se hace más, se utiliza un virus que puede ser natural y le aumenta su peligrosidad. Ahora sabes por qué los laboratorios biológicos fueron atacados primero y destruidos. Con ataques de precisión. Si Putin solo quisiera matar a Ucrania o arrasar con Ucrania, podría haber usado otras armas de alto grado, misiles para arrastrar en las ciudades. Y no le llevaría tanto tiempo, todo lo agrego yo. Solo hasta más tarde sabrás los cientos de millones de vidas que Putin salvó destruyendo los laboratorios. El militar o los militares es el único camino. Una noticia compartida por Rafael Palacios, su canal de Telegram, Noticias Rapapal. Noticia del año 2005. Prueba de que Obama financió la instalación de laboratorios de guerra biológica en Ucrania cuando Obama era senador. Vamos a ver esa noticia. Aquí dice: Estados Unidos ayudará a Ucrania a contrarrestar las armas biológicas. Noticia del 30 de agosto del 2005. Estados Unidos y Ucrania acordaron ayer trabajar conjuntamente para evitar la propagación de armas biológicas, firmando un pacto que despeja el camino para que el gobierno de Ucrania reciba ayuda estadounidense para mejorar la seguridad de las instalaciones donde se guardan microbios peligrosos. El acuerdo, resultado de más de un año de negociaciones, fue anunciado por los senadores Richard Lugar, republicano de Indiana, y Barack Obama, demócrata de Illinois, creo que es, durante una visita a la capital ucraniana de Kiev. Los senadores atribuyeron a los líderes reformistas de Ucrania, introducidos en el poder por la Revolución Naranja de otoño pasado, la ruptura de la resistencia burocrática al pacto. Un laboratorio que recibirá fondos es el Instituto Científico de Investigaciones Antiplagas Mechnikov en la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro. El instituto era parte de una red de guerra fría de instalaciones antiplagas que suministraban patógenos altamente letales a las fábricas soviéticas de armas biológicas. Este acuerdo nos permitirá comenzar a abordar los problemas que enfrenta el Instituto Antiplagas
plaga de Odessa y lugares similares, dijo Mark Helmke, miembro del personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que preside el lugar. Bajo el pacto, Estados Unidos financiará mejoras de seguridad de institutos biológicos ucranianos clave y apoyará la investigación pacífica de científicos ucranianos para combatir la propagación de enfermedades naturales, dijo Helmke. No se ha determinado el monto de la financiación. La visita de los senadores a Rusia y Ucrania se vio interrumpida el domingo cuando las autoridades locales se negaron a permitir que el avión militar de la delegación saliera de Perm, una ciudad en los montes Urales de Rusia. Los funcionarios exigieron que se les permitiera registrar el avión, luego cedieron después de varias horas y permitieron que el avión se dirigiera a Ucrania, dijo un portavoz del lugar. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se disculpó formalmente por el incidente. Aquí, un comentario de Rafael Palacios. Debéis estar alerta. Hay en marcha una lógica campaña de desinformación contra Putin por parte de los globalistas que se ha inoculado ya en parte de la disidencia. La respuesta a esas insidias es muy fácil. ¿Quién sino Putin nos ha liberado del terrorismo islámico? ¿Quién sino Putin está defendiendo los valores cristianos? Y ahora se añade la persecución de las mafias pederastas y los laboratorios de guerra biológica. Ese es nuestro argumentario contra los conspiranoicos incrédulos de las nobles intenciones de Vladimir Putin.